La historia de Sumo no es solo la de una banda de rock, es la de un huracán que sacudió a la Argentina en los años 80. Liderado por un genio excéntrico, autodestructivo y magnético, Luca Prodan, en solo unos años construyó una leyenda. Y en menos de una década, se apagó, dejando un vacío imposible de llenar. Esta es la historia de Sumo en 10 minutos. Waiting for 1989. We don't want no more war. Antes de ser el alma de Sumo, Luca Prodan ya era un personaje imposible de encasillar. Nació en Roma en 1953 en el seno de una familia italiana acomodada, hijo de un empresario textil y de una mujer de raíces escocesas. Su infancia transcurrió entre privilegios, pero desde temprano se sintió incómodo con los moldes que le imponían. En la adolescencia, sus padres lo enviaron a un internado en Escocia, Gordonstoun, el mismo donde estudió el príncipe Carlos. ¿El príncipe Carlos de Inglaterra? Bueno, el mismo. Se rumorea que Prodan le otorgó un par de trompadas limpias al príncipe Carlos por ser terrible alcahuete de los profesores, básicamente. Ahí se topó con la rigidez británica, pero también descubrió la música que lo marcaría para siempre. El rock progresivo, el punk y más tarde el reggae. Con una guitarra bajo el brazo y una cabeza llena de ideas, empezó a soñar con bandas y escenarios. En Londres, ya de joven, vivió el auge del punk. Tocó en grupos menores, frecuentó pubs, respiró la contracultura, pero también cayó en la trampa más oscura de esa época: la heroína. La adicción lo arrastró a internaciones y a una vida cada vez más al límite. Parecía un destino sin salida, hasta que apareció una carta salvadora, una invitación de un viejo compañero de colegio que vivía en Argentina. Lo llamó para empezar de nuevo, a curarse lejos de Europa. Luca tomó la decisión radical: dejar atrás Londres, dejar atrás la heroína y buscar en el sur del mundo un lugar para renacer. Es así como en 1980, con apenas una valija y la idea de que el aire de la sierra podía desintoxicarlo, Luca aterrizó en Córdoba. Sin saberlo, estaba dando el primer paso hacia la creación de una de las bandas más revolucionarias del rock argentino: Sumo. Cuando Luca aterrizó en Argentina en 1980, vivió un tiempo en la finca de su amigo Timmy McKern, en Tras la Sierra. Ahí, entre montañas, mate y vino, empezó a recuperar fuerza. Pero lo que más lo mantenía vivo era la música. Al poco tiempo, Luca se trasladó a Buenos Aires. La capital hervía con la dictadura todavía presente, la censura y un under musical que sobrevivía en bares pequeños. Luca empezó a tocar con algunos conocidos y poco a poco fue juntando los que serían los primeros integrantes de Sumo: Germán Dafuncio en guitarra, Alejandro Sokol, el Bocha, en bajo, y Alberto Troglio, mejor conocido como Superman, en la batería. Fueron los primeros en sumarse a esa aventura. Lucas lo convocaba casi como por destino, los conocía en bares, en casa de amigos, lo arrastraba con su energía. Al principio, Sumo era un grupo caótico, más reunión de amigos que banda profesional. Tocaban en casa, en pubs chicos, sin imaginar que estaban fundando una leyenda. La música mezclaba reggae, punk y new wave. Luca cantaba mayormente en inglés, lo que generaba un choque fuerte en un país todavía dolido por la guerra de Malvinas. Pero esa irreverencia era justamente lo que hacía distinto a Sumo. No querían agradar, querían provocar. Entre 1982 y 1983 la banda empezó a tomar forma. Se sumaron Ricardo Mollo en guitarra y Diego Arnedo en el bajo, dos músicos que más tarde serían gigantes del rock argentino. También entró Roberto Pettinato en saxo, que aportó ese sonido urbano ácido. Así nació Sumo, un grupo improbable reunido por azar y por la intensidad de un italiano que había llegado escapando de su propia sombra y que estaba a punto de sacudir para siempre la historia del rock nacional. Sumo no era una banda más. Desde el principio, su estilo fue un choque frontal con la escena argentina. Mientras muchos grupos buscaban un rock más nacional y accesible, Luca traía bajo el brazo reggae, punk, post-punk, new wave, una mezcla que sonaba extraña y extranjera en un país recién salido de la dictadura. Lo más polémico era que Sumo cantaba casi todo en inglés. Para Luca, que había vivido entre Escocia e Inglaterra, era natural expresarse en ese idioma. Pero para la Argentina de los 80, con la idea fresca de la guerra de Malvinas, era casi una provocación. El público a veces lo increpaba en los shows, en castellano, y Luca, fiel a su estilo, respondía con ironía: no me rompa las pelotas. Esa irreverencia, en vez de alejarlos, los volvió un símbolo del under. Tocaban en pubs, en sótanos, en festivales chicos. El público que los seguía encontraba en ellos algo distinto, una banda que no se adaptaba, que no bajaba la cabeza.
En el escenario, Sumo era un caos magnético. Luca, con su figura rapada, camisa abierta y mirada intensa, improvisaba, gritaba, recitaba. Pettinato sumaba el saxo, con un sonido urbano, casi yacero, que chocaba y a la vez se encajaba con las guitarras de Mollo y de Funchio. Arnedo y Troglio le daban esa base sólida, mientras Sokol aportaba su impronta en los primeros años. El resultado era una música cruda, desafiante, imposible de clasificar. No era rock nacional, no era reggae, no era punk, era todo eso a la vez, y esa rareza fue lo que convirtió a Sumo en un fenómeno único en la historia del rock argentino. En 1985, después de varios años de tocar en el under porteño, Sumo finalmente graba su primer disco, Divididos por la Felicidad. El álbum es un manifiesto de lo que eran una mezcla explosiva de reggae, punk y funk, con letras en inglés y en castellano. De ahí salió uno de sus himnos más conocidos, La Rubia Tarada, que se convirtió en un clásico instantáneo. El disco capturó esa energía cruda que la banda transmitía en vivo y abrió la puerta a un público más amplio. Un año más tarde, en 1986, lanzan Llegando los Monos, más sólido, más afilado, con temas como Los Viejos Vinagres, que mostraban su versatilidad, podían ir del humor a la ironía al caos punk en segundos. La banda ya era reconocida como la voz de un nuevo tipo de rock, lejos de lo que hacían las grandes figuras del momento. Pero fue en 1987 cuando Sumo alcanza su madurez artística con After Chabón. Este tercer disco es considerado por muchos su obra maestra. Canciones como Mañana en el Abasto, No tan distintos o Croachán mezclaban poesía callejera, crítica social y una experimentación sonora que no tenía comparación. Era un disco que mostraba que Sumo ya no era solo un fenómeno del under, eran parte fundamental del rock argentino. Los shows de esos años eran auténticas ceremonias. Lucas se transformaba en el escenario, improvisaba, provocaba al público, jugaba con el límite entre el humor y la rabia. Sumo no llenaba estadios, pero cada recital era un evento inolvidable para quienes estaban ahí. En apenas 3 discos, Sumo pasó de ser una banda rara y marginal a convertirse en un símbolo de libertad, irreverencia y creatividad en la música argentina de los 80. Detrás de la energía arrolladora de Luca Prodan había una sombra que nunca lo abandonó. Sus relaciones con las adicciones, había dejado atrás la heroína, pero no pudo con el alcohol. Sus excesos se hicieron cada vez más notorios y su cuerpo empezó a pasarle factura. Para 1987, Sumo estaba en su mejor momento artístico, pero Luca estaba en el peor estado de salud. Sus problemas hepáticos, producto de la cirrosis, lo debilitaban día a día. Aún así, seguía subiendo al escenario entregando todo, como si supiera que no le quedaba mucho tiempo. El 22 de diciembre de 1987, en su casa de San Telmo, Luca Prodan murió a los 34 años. Fue un golpe devastador. El huracán que había sacudido la escena musical argentina se acababa de golpe, dejando a Sumo sin su líder, sin su voz, sin su alma. Con su muerte también llegó el final de Sumo. Los integrantes sabían que sin Luca no podía haber continuidad, pero de esas cenizas nacieron 2 de las bandas más importantes del rock nacional. Las Pelotas, liderada por Germán da Funchio, y Divididos, con Ricardo Mollo y Diego Arnedo. La muerte de Luca marcó el cierre de una etapa corta, pero intensa. En apenas 6 años, Sumo dejó 3 discos, decenas de recitales memorables y una huella imborrable en la historia del rock nacional. Luca no fue un ídolo de masas, fue un mito, y su figura, con el paso de los años, se convirtió en símbolo de rebeldía, de libertad y de autenticidad. El final de Sumo no fue el final de su música. Cada vez que suena Mañana en el Abasto, cada vez que alguien escucha La Rubia Tarada o Los Viejos Vinagres, Lucas revive con él la leyenda de Sumo, esa banda irrepetible que cambió para siempre el sonido de una generación. La historia de Sumo fue breve, pero su eco sigue sonando hasta hoy. En apenas 6 años, Luca Prodan y su banda construyeron un universo musical que rompió todos los moldes, un rock sin fronteras, que mezclaba idiomas, estilos y actitudes con una libertad total. Tras la muerte de Luca, cada integrante siguió su camino, y de esa división nacieron 2 pilares del rock argentino, como mencioné antes, Las Pelotas y Divididos, banda que hasta hoy mantiene vivo el espíritu de Sumo, aunque con voces e identidades propias. Pero el verdadero legado de Sumo va más allá de los discos o de sus herederos musicales. Está en la idea de que el rock puede ser un espacio en resistencia, de provocación, de búsqueda artística sin concesiones. Está en la figura de Luca, un extranjero que llegó a Argentina para salvarse y que sin proponérselo cambió la historia cultural de un país. Como dije antes, Sumo no llenó estadios, no vendió millones de discos, no tuvo la exposición de otros grandes del rock nacional, pero lo que dejaron fue más profundo, un culto, una mística. Para muchos, escuchar Sumo no es solo oír música,
es entrar en un mundo distinto, donde la ironía, la rabia y la belleza conviven en la misma canción. Parafraseando a uno de mis ídolos, como dijo el Piti Fernández de las pastillas del abuelo, si los ovnis nos invaden, lo primero que haría es mostrarle un tema de Sumo. No lo dijo así, pero bueno, queda bien para el video, no importa. Hoy, más de 3 décadas después, Luca Prodan sigue siendo un faro para músicos, artistas y oyentes que buscan algo auténtico. Su vida fue corta, pero su obra es eterna. Y cada vez que alguien vuelve a poner un disco de Sumo, esa leyenda se enciende de nuevo. Este fue Sumo, una banda nacida del azar, marcada por la tragedia, pero destinada a convertirse en inmortal. Gracias.